¿Soy yo el idiota por pedirle a mi esposa que elija a nuestra familia por encima de la de ella? Parte 1. Yo, 35M, llevo 6 años casado con mi esposa, 32F, y 10 juntos en total. Tenemos 2 hijos, un hijo, 5M, y una hija que nació el año pasado. El problema empezó hace 1 año y medio, cuando me pidieron que renunciara a mi trabajo. Lo admito, perder el trabajo fue mi culpa. Una compañera con más experiencia y yo no nos llevábamos bien en nada. Ella me echó tierra encima y habló mal de mí con nuestro jefe en común, y yo simplemente me negué a hacer las cosas como ella quería. Y me comporté como un idiota. Nunca nada que me metiera en problemas con recursos humanos, pero sí lo suficiente para que quedara claro que no me gustaba y no quería estar ahí. Así que, al final, no estuve. Mi esposa nunca quiso que tomara ese trabajo en primer lugar y se pasó los 2 años que trabajé ahí recordándomelo. Me decía una y otra vez que si no me adaptaba, iba a terminar en problemas, y cuando tuvo razón, nuestro matrimonio se vino abajo. Estaba embarazada de nuestra hija en ese momento y de repente se convirtió en la principal proveedora y el estrés fue demasiado. Cuando no encontré un nuevo trabajo de inmediato, su enojo creció y me pidió que me fuera. Desde entonces, me he partido el lomo para arreglarlo. Encontré un trabajo de medio tiempo una mierda, saludos a Target, hasta que conseguí un trabajo mucho mejor en mi campo. Pasé 1 año en terapia, trabajando en mis problemas, especialmente porque no podía poner a mi familia primero y mi orgullo segundo. Después de unos 6 meses viviendo en el cuarto de huéspedes de mi primo, mi esposa me dejó volver a casa. Pero no del todo. Duermo en el sótano, en un viejo sofá cama que los antiguos dueños dejaron. No ha habido intimidad entre nosotros desde que concebimos a nuestra hija y desde que volví, eso se ha extendido de no tener sexo a no tener nada, ni besos, ni abrazos. Si me acerco a ella para algo que no sea cambiarle el pañal al bebé, me regaña. Ahora estoy trabajando en 3 trabajos para tratar de compensar las pérdidas cuando estaba desempleado y uno es un trabajo desde casa a altas horas de la noche, en el que ella me interrumpe constantemente, siempre por algo que puede convertir en una pelea. La semana pasada fue por el perro, y por qué no lo había sacado y como esa era la razón por la que hizo sus necesidades en el piso de la sala. Para que entiendan, llegué a casa del trabajo número 1, me cambié, fui al trabajo número 2 y luego llegué a casa justo a tiempo para empezar a trabajar en el trabajo número 3. Ella tuvo el día libre entero para almorzar con su mamá y los niños y estaba en casa cuando llegué y me fui y volví. Ayer fue el punto en el que empecé a preguntarme si realmente no hay forma de salvar el matrimonio. A nuestro hijo tuvieron que ponerle tubos en los oídos porque heredó mi costumbre de tener infecciones de oído casi mensuales. Nos dijeron que probablemente se sentiría fatal el resto del día y probablemente tendría fiebre, pero si esos eran los únicos problemas, no había necesidad de llamar ni de traerlo de vuelta. Mi suegra vino a ayudar y cuando mi hijo, como se predijo, tuvo fiebre, 38.9 grados, ella y mi esposa se enojaron mucho y exigieron que llamara al médico. Traté de señalar que específicamente dijeron que esto sucedería, pero ninguna de las dos quiso escuchar. Mi suegra dijo que parte de ser padres era saber más que un médico y que claramente no había aprendido nada sobre no siempre pensar que sabía más. Sí, veo la contradicción, pero mi esposa no. La llevé a un lado a nuestro dormitorio y traté de hablar con calma, pero no se movía y seguía diciéndome que su madre sabía lo que era correcto. Le pregunté, directamente, si mi opinión importaba o si la de su madre era la única que importaba. Dijo que estaba escuchando a su mamá porque, a diferencia de la mía, al menos su opinión la puedo respetar. Llamé al médico. Dijeron que le diera a mi hijo una paleta. Lo hice. Se sintió mejor. Pasé el resto de la noche sentado en la esquina de la sala, sin hablar, y solo haciendo lo que mi esposa o mi suegra decían que debíamos hacer. Al final, mi esposa se llevó a nuestro hijo a dormir con ella en el dormitorio principal y mi suegra se quedó en el cuarto de huéspedes y yo volví abajo. Sé que la cagué. Sé que tengo cosas que enmendar. Pero esto es que estoy compensando mis errores o que me están dando una paliza porque nadie en mi familia me respeta ya. Perdí mi trabajo por mi propia culpa, lo que generó un estrés indebido en mi esposa embarazada y me mudé mientras iba a terapia y encontraba 3 nuevos trabajos. Estoy viviendo en casa de nuevo, pero todavía desconectado de mi esposa y me dijo que ya no respeta mi opinión. ¿Qué debería hacer? Actualización 1. Mi familia se fue de viaje el fin de semana y yo me quedé en casa para hacer unas cosas. Ya vuelven en unas horas y estoy en Reddit porque no puedo con nada más en este momento. He estado ansioso desde que me levanté esta mañana y cada pensamiento ha sido sobre si hice lo suficiente mientras no estaban. He hecho 3 listas de lo que hice y lo que no hice y por qué /, por qué no y no me ha servido de nada. Si no me distraigo, pasando demasiado tiempo leyendo Aita,
la ansiedad se convierte en pánico y no puedo calmarme/tranquilizarme. Pero luego me preocupo aún más porque publicar y responder en Reddit no es exactamente un mecanismo de afrontamiento saludable. Actualización 2. Así que, la verdad, no esperaba más de 400 comentarios. Los leí, casi, todos y de verdad los aprecio, incluso los que me dieron palo por ser un huevón vago que no hace nada por ayudar a su esposa. No tenía pensado actualizar esto, pero, al final, no tengo a nadie más con quien hablar sobre esto, así que ahí va. Antes de la actualización en sí, una notita rápida sobre lo de no hace nada por ayudar a su esposa. Lo puse en algunos comentarios, pero creo que debería mencionarlo aquí. Desde que volví a vivir en casa, me he estado esforzando al máximo para aportar mi granito de arena, tanto en términos de sueldo como en ser papá/esposo/pareja. Muchos de ustedes comentaron sobre que trabajo en 3 empleos, un punto la actualización, también, y quizás no estaba haciendo mucho en casa. Mi horario de trabajo, un trabajo de tiempo completo 5 días a la semana, un trabajo de medio tiempo 2 noches a la semana de 7 a 9. Trabajo online de medio tiempo de 1 a 4 noches a la semana, de 9:10 hasta medianoche. Las mañanas de los días de semana, levanto a los niños y les doy de comer antes de dejarlos en la guardería, mis padres. Los recojo de la guardería después del trabajo, los traigo a casa y les doy de comer antes de que mi esposa llegue. 3/5 noches, o hemos hecho algo en la olla de cocción lenta o intento cocinar la cena, es una lotería si sale bueno o no. Las otras 2 noches, me agarro un sándwich o un batido de proteínas de camino y mi esposa usualmente pide comida para llevar. En esas 3 noches que estoy en casa nos turnamos para acostar a los niños. Ese es el único momento que paso en el dormitorio principal, acostando al bebé para dormir o una siesta. Me encargo de otras tareas según sea necesario, y ella también. Acepto con gusto las críticas por lo que me mandé, pero creo que ahora estoy aportando. Algunos comentaristas parecían no estar de acuerdo. En cuanto a la actualización, mi esposa se llevó a los niños al campamento de su familia el fin de semana mientras yo me quedé en casa y hice algunos trabajos en la casa que había que hacer. Cuando llegó a casa el domingo por la noche y los niños se habían ido a dormir, le pregunté si podíamos hablar un minuto y aceptó. Fui armado con lo que muchos de ustedes habían sugerido, terapia de pareja y que yo redujera los 3 trabajos para tener más tiempo con ella. No compartí mi post porque sabía que no reaccionaría bien. De todas formas, no reaccionó bien. Básicamente, pasó por encima de la idea de la terapia y se centró en el tema de que yo no trabaje en 3 empleos y digamos que voy a estar trabajando en 3 empleos en el futuro previsible. Lo enmarcó como que yo estaba tratando de eludir mis deberes y pensando que, como estaba de vuelta en la casa, no había nada más que tuviera que hacer. E incluso si no fuera por eso que le estaba sugiriendo, de todas formas no iba a funcionar. Resulta que ella quiere reducir sus horas, quizás incluso ir a tiempo parcial, hubo indicios de que quería renunciar por completo, y no puede hacer eso si no tenemos mis 3 ingresos. No lo puso de esta manera, pero definitivamente puedo ver que dejar que ella reduzca sus horas solo sería justo, dado mi error inicial. Siento que es correcto encontrar una manera de quitarle algo de presión y ponérmela a mí. No ha finalizado un plan sobre cómo va a reducir sus horas, pero hacia allá vamos. En una nota relacionada, ella mencionó que mis trabajos eran una de las razones por las que me estaba quedando en el sótano. Ahí es donde está el espacio de oficina, y como trabajo hasta medianoche, tiene sentido. Realmente no hablamos de cuáles podrían ser las otras razones por las que no duermo en nuestra habitación. Era tarde y ella había tenido un fin de semana largo, así que dejé el resto para la noche. Luego, anoche, lunes, la abordé de nuevo sobre la terapia. Contacté a mi terapeuta individual y le pedí algunas recomendaciones de terapia de pareja. Le di a mi esposa las 4 que mi terapeuta individual había sugerido y le dije que podíamos ir a la que ella eligiera. No lo hice un ultimátum, pero sí le enfaticé lo importante que era. Le dije que estoy en esto a largo plazo y sé que hay que reconstruir la confianza y la comodidad y ver a un profesional podría ayudarnos a hacerlo de una mejor manera. Eligió una de las 4, más o menos al azar, sospecho que fue porque era la única opción femenina, y me dijo que hiciera una cita. Pero no podía ser un miércoles por la noche, ya que ella, su madre y su hermana habían decidido que los miércoles serían noches de chicas, no trabajo en el trabajo número 2 los miércoles, así que puedo cuidar a los niños, y probablemente se quedaría en casa de sus padres o de su hermana esas noches. Estuve de acuerdo, lo cual sé que fue más una formalidad y yo siendo educado que otra cosa, y llamé hoy para hacer una cita. Tenemos una sesión de conocerse, por Zoom a finales de esta semana. A esta consejera le gusta reunirse de esa manera para la primera cita, solo para asegurarse de que todos sintamos que es una buena opción y que podremos trabajar juntos.
También me envió por correo electrónico un pequeño cuestionario que mi esposa y yo necesitamos completar. Se trata de nuestras preocupaciones actuales y nuestros objetivos a largo plazo. Llevo como una hora mirándolo y no tengo idea de qué escribir que no suene a la defensiva, como si estuviera poniendo excusas, o centrado en las cosas equivocadas. O sea, ¿cómo enumero el hecho de que mi esposa ni siquiera nos permite rozarnos accidentalmente en el pasillo como una preocupación sin que parezca que lo único que me preocupa es el sexo? Especialmente desde que intenté proponer una noche de cita, y me dijeron que no estamos ahí, ahora mismo, y claramente pensó que estaba presionando por algo sexual, incluso cuando sugerí simplemente ir a dar un paseo por el lago. Supongo que simplemente no enmarco mis sugerencias o ideas muy bien, ya que sigo dándole la idea equivocada. Así que, ahí es donde estamos. Podría actualizar después del Zoom o si barra diagonal cuando tengamos una sesión real en persona. O si pasa algo más. Como dije, aprecio los comentarios y todo, y no tengo muchos otros medios para expresar nada de esto. La mayoría de mis amigos eran amigos del trabajo que perdí o amigos, nuestros, y hablar con ellos sería ponerlos en medio, especialmente después de que me vieron ser echado de mi casa. No creo que quiera saber cómo me ven barra diagonal nos ven ahora mismo. Así que, todos ustedes extraños anónimos de Internet podrían quedarse conmigo. Actualización 3. Paso mucho tiempo en línea por mi trabajo, uno de los 3, y por eso paso mucho tiempo en Reddit. Publico de vez en cuando en algunos de los apps de cosas que me gustan, como bandas y shows y cosas así. Nunca he publicado nada realmente personal, hasta la semana pasada. Intenté publicar sobre esto el otro día, pero fue exagerado y emocional y demasiado como buscar consejo, pero creo que puede estar un poco más tranquilo y desahogarme ahora. Mi matrimonio tuvo un bache, así que publiqué para obtener algunas opiniones imparciales de extraños de Internet para ayudarme a decidir mis próximos pasos. Recibí muchos consejos. Mucho, y fue útil, en su mayoría, incluso las personas que me llamaron simp e insistieron en que debía haber infidelidad, probablemente lo soy y probablemente no la haya. Sentí que la gente realmente me estaba escuchando, y pensé que eso era algo bueno. Hasta que me di cuenta de que eran los únicos que escuchaban. Publicar y leer comentarios y responder ha sido bueno porque no tengo a nadie más con quien hablar sobre nada de esto. Pero ha sido una mierda porque ha resaltado el hecho de que no tengo a nadie más con quien hablar sobre nada de esto. Mis amigos son todos amigos de mi esposa, o, en el mejor de los casos, amigos nuestros y nadie quiere tomar partido. Obviamente, no puedo hablar con ella sobre eso. Y eso solo me deja con mi familia y ahí es cuando me di cuenta. Simplemente no les importa. Mi esposa ha descrito a mi padre como un agujero negro emocional que se tragó un iceberg y realmente no está equivocada. Y mi madre, soy su único hijo, lo que significa que mis hijos son sus únicos nietos, también son los únicos que va a tener, y eso significa que mi valor para ella depende completamente del acceso a ellos. Si mi matrimonio fracasa, su acceso se reduce a la mitad y eso simplemente no puede ser, así que o me ayuda y me da a alguien con quien hablar, actúa como caja de resonancia, me da apoyo para ayudarme a superar que me echen de mi casa y luego me dejen entrar pero exiliado al sótano o me dice que arregle lo que arruiné, ya que es claramente mi culpa y dedica su tiempo y energía a convertirse en la segunda madre que mi esposa siempre ha querido que sea. 3 adivinanzas sobre qué opción eligió mi madre. No importo a nadie en mi vida de ninguna manera que no sea por lo que puedo hacer por ellos. Para mi esposa, son 3 trabajos de cheques de pago y ayuda con los niños. Para mi suegra, es darle un objetivo para castigar en represalia por su propia historia de abuso. Para mis padres, es el acceso a mis hijos. Y todos ellos podrían estar bien sin que yo proporcionara eso. Bien sin mí. Mi madre me envió un mensaje de texto ayer para preguntarme algo sobre mi hijo. Un mensaje de texto. La primera vez que sé de ella en una semana y media. Después de responder a la pregunta de mi madre, le pregunté cómo estaba y si ella y mi padre tenían planes para el fin de semana. Me dejó en visto, pero eso no importaba, ya sabía la respuesta. Se van a llevar a mis hijos y a mi esposa a una fiesta en la piscina en el parque de animales. Escuché a mi madre y a mi esposa hablando de eso en Facetime hace un par de noches. Estuvieron en la llamada por más de una hora. No he hablado con mi madre ni con mi esposa durante una hora combinada en el último mes. Siempre supe que mis padres no eran lo que nadie llamaría emocionalmente disponibles, al menos no para mí. Y sabía que siempre encuentran la manera de asignar la culpa de casi todo a mí. Cuando me acosaban de niño, me preguntaban qué hice para que los otros niños me odiaran y cuando mi novia de la universidad comenzó a acostarse con mi mejor amigo de casa, el otro hijo de mi madre durante toda la escuela secundaria, me instaron a perdonarlos a ambos, ya que no podían evitar a quien amaban y soy una persona difícil de acercarse. Cuando mi esposa me echó después de perder mi trabajo,
les pedí a mis padres que me dejaran quedarme con ellos temporalmente, ya que tienen un dormitorio vacío y sin usar que fue mío durante años y dijeron que no. Y aún así, realmente no lo junté, realmente no entendí cuánto simplemente no les importa hasta que la gente en Reddit leyó lo que dije sobre ellos y me lo señaló. Estaba tan acostumbrado a todo que simplemente se sentía normal e incluso ahora, incluso cuando reconozco que no lo es, todavía no haré nada al respecto. Aparecerá mañana por la mañana para recoger a mi esposa y a mis hijos y no diré una palabra. Ni siquiera sé si subiré las escaleras o si simplemente me quedaré en el sótano. Creo que probablemente me quedaré abajo con mi perro hasta que se hayan ido. Es más fácil ignorar que te ignoren si no tienes que verlo suceder. Yo, 35M, el fin de fui a una salida familiar con mi esposa, los niños, la suegra, el suegro, mis papás y mi mamá dijo algo que no me cayó bien y no estoy seguro de haberlo manejado bien. Ok, sé que no lo manejé bien porque le grité en el patio de comidas del zoológico y me llevé a mi hijo y me fui, pero no estoy seguro si no bien es igual a ser el culero. Mi esposa, mis suegros y mis papás parecen pensar que sí, pero espero que algunas opiniones imparciales lo vean diferente. Hay mucho con lo que estoy lidiando en este momento en cuanto a mi matrimonio y el divorcio es una posibilidad. Hacerla corta, perdí mi trabajo cuando mi esposa estaba embarazada, dejándola como la única que traía la lana, me echó de la casa por 6 meses, volví a vivir después de conseguir 3 trabajos, todos los cuales todavía tengo, pero vivo en el sótano, sin intimidad ni contacto físico de ningún tipo, y esta semana empezamos terapia de pareja. Publiqué en Reddit para obtener comentarios anónimos, la mayoría de los cuales fueron firmes en la categoría de ella está siendo abusiva y yo soy un sim/mártir. Como resultado, he estado analizando a fondo todas las relaciones en mi vida, especialmente con mi familia. Lo que nos lleva al fin de semana pasado, cuando mi esposa hizo planes para llevar a nuestros 2 hijos, 5M y una hija bebé, a un evento de fiesta en la piscina en nuestro zoológico local con sus padres y los míos, pero sin mí. Mencioné mi exclusión y ella tuvo varias razones para no invitarme, que realmente no son relevantes aquí, pero cuando insistí y pedí ser incluido, cedió y me invitó. Ese fue el comienzo del problema. Sus padres no me quieren mucho ahora, o nunca, y mis propios padres están más preocupados por mantener la paz con mi esposa, para no correr el riesgo de perder el contacto con mis hijos si llega el divorcio. Entonces, mi unión al viaje al zoológico aumentó la tensión de inmediato, ya que mis suegros asumieron que presioné a mi esposa para que me dejara ir y apenas fueron amables y mis padres estaban claramente preocupados de que yo fuera a causar algún tipo de discusión o estallido, lo cual, en retrospectiva, probablemente era una preocupación válida. Empezó con cositas. Mi esposa estaba cargando a la bebé y mi mamá insistió en tomar la mano de mi hijo y caminar lo más lejos posible del otro lado del grupo, lejos de mí. Mi hijo estaba jugando la casa inflable con temática de animales y había superado con creces el tiempo permitido, pero cuando intenté sacarlo, mi mamá me dijo que lo dejara divertirse y que dejara de arruinar el ambiente. Cuando todos fuimos a dar una vuelta en el trencito que da la vuelta al zoológico, yo era el que iba en el último vagón solo, mientras que las abuelas tenían cada una un niño. La única vez que alguien me habló fue para pedirme algo de la pañalera, mandarme a comprar agua y refrescos, o decirme que me relajara. Todo llegó a su punto álgido cuando fuimos al patio de comidas para disfrutar del aire acondicionado, hacía como 38 grados afuera, y algunos bocadillos. Mi esposa suele ser muy antiazúcar, así que nada de dulces ni galletas, pero mi mamá le compró a mi hijo 2 bolsas de Skittles de todos modos y cuando yo traté de decirle que no, me soltó una frase sobre que la abuela sabe lo mejor y tiene privilegios especiales. Pero el problema realmente surgió cuando todos nos sentamos y mi mamá comenzó a hablar con mi esposa sobre cómo era tener 2 hijos, ambos tan pequeños. Para que entiendan, soy hijo único y mis padres han dicho repetidamente a lo largo de los años que eso es a propósito. Solo querían un hijo. También ha mencionado, más de una vez, que mi mamá tuvo un aborto espontáneo antes de tenerme, así que hay una capa de que yo era la segunda opción con la que tengo que lidiar. Entiendo que en realidad no tomaron una decisión y todo eso, pero ha habido más de un par de incidentes en mi vida en los que se pusieron del lado de otra persona en lugar del mío, incluso cuando mi esposa me echó y se negaron a dejarme quedarme con ellos, esa sensación de ser el segundo mejor está como metida en mi ADN. Mi mamá le dijo a mi esposa que siempre le impresionan los padres que pueden manejar varios hijos porque sabía desde el principio que ella no podía hacerlo. Y dijo que era especialmente impresionante cuando esos niños son tan pequeños y tan difíciles de manejar. Todo bien, todo cierto, no hay problema hasta ahora. Y luego mi mamá le dijo a mi esposa que debe ser aún más difícil hacerlo como madre soltera. Recuerden que no soy la persona favorita de mi esposa en este momento, y a sus padres realmente no les agrado. Pero les juro que todas sus cabezas se levantaron cuando mi mamá lo dijo, mirándola con miradas de WTF casi coordinadas en sus rostros. Para su crédito,
Mi esposa intentó salvar a mi mamá de sí misma al señalar que de ninguna manera era soltera y que sin importar lo que haya estado pasando con nosotros, siempre he contribuido a cuidar a los niños, que fue el mayor crédito que me ha dado por algo en 1 año y medio. Mi mamá asintió y dijo que, por supuesto, en realidad no eres soltera, y todos se tensaron porque sabíamos que el pero venía, pero la había dejado sola durante 6 meses y que incluso yo he admitido que la había fallado como pareja, así que, aunque ahora estaba de vuelta a la casa, solo podía imaginar que mi esposa probablemente sentía que todavía lo estaba haciendo todo sola. Nadie me defendió esa vez. Mis emociones han estado a flor de piel durante meses y no podía saber si iba a llorar o a tirar una de las bolsas de Skittles a mi mamá o ambas cosas. Por lo general, prefiero un tipo de apagón completo para evitar conflictos, pero simplemente no pude hacerlo. Me puse de pie, probablemente con más fuerza de la que necesitaba, ya que mi silla casi se volcó, me aparté de mi mamá, recogí a mi hijo de su asiento, con su bolsa de dulces, y comencé a alejarme. Alguien me preguntó a dónde iba y le grité, sin siquiera mirar atrás, que iba a llevar a mi hijo a ver a los pingüinos y que nos encontraríamos con todos en los coches. Sería bueno para mí, dije, para practicar como padre soltero, para no fallar en eso también. Suena mucho más chingón de lo que fue, ya que había empezado a llorar para entonces y mi voz se quebró y me hizo sonar como un adolescente llorón, pero sirvió para que entendieran. Mis padres se fueron mientras mi hijo y yo estábamos en el hábitat de los pingüinos, dejando que mis suegros nos llevaran a casa al resto. Mi suegro me apartó cuando nos dejaron para hablar conmigo en privado. Me dijo que mi mamá se había ido llorando y que, obviamente, no había querido decir lo que dijo de esa manera y que no debería ser tan sensible con cosas así, ya que yo era el que la había cagado en primer lugar e incluso había abierto la puerta de padre soltero. Mi esposa dijo más o menos lo mismo después de que acostamos a los niños, antes de que yo fuera al sótano a trabajar en mi trabajo en línea. Y he recibido 4 o 5 mensajes de texto de lo siento que te sientas así pero de mi mamá, y un mensaje de texto de las disculpas curan de mi papá, desde entonces. Dejo a los niños en su casa todas las mañanas antes de ir a trabajar y ayer y hoy, mi papá fue el único que salió a saludarme. Mi mamá todavía le envía mensajes de texto a mi esposa fotos de los niños durante todo el día, pero de todos modos nunca me las envió a mí, así que no es como si lo hubiera notado como una especie de ley del hielo. Así que, a darle, Reddit. ¿Soy el culero por gritarle a mi mamá y claramente herir sus sentimientos? La familia fue al zoológico. Mi mamá se refirió a mi esposa como madre soltera ya que temporalmente me había mudado de nuestra casa por 6 meses. Le grité y me llevé a mi hijo y me fui. Edith, pensé que lo escribí con suficiente claridad, pero supongo que no. Mi esposa me echó porque perdí mi trabajo y no conseguí uno nuevo de inmediato. Eso le dejó la carga financiera a ella y se sintió traicionada y quería espacio.